Y hoy a mí me place, Señor, abrir este programa de una vez, porque tiene muchos compromisos de que salga de aquí con nuestro amigo, señores, porque tengo para decirle que la derecha se está uniendo a nivel mundial. Y ahí lo tenemos en pantalla, a nuestro primer invitado de hoy, a Javier Negré, periodista, presidente del grupo EDA TV, estado de alarma e Informa Radio, y CEO de la derecha diaria, de la derecha diario, que viene hoy a hablarnos de esta batalla y cómo la libraremos desde el punto de vista espiritual. Bienvenido a este espacio, Javier, y qué bueno que estás aquí. Un placer tenerte. Bienvenido. Muy buenos días y darte las gracias por el esfuerzo y por el tesón y por la perseverancia que, como bien hizo Jesucristo, a la hora de dar la batalla espiritual, que para los que damos la batalla en los medios, la batalla cultural de desafiar al eje del mal, ¿no?, al eje de la gente que invoca a fuerzas malignas, al demonio, para ir contra la gente de la buena fe, contra los católicos, un pueblo perseguido, del que algunos medios de comunicación no hablan, ¿no?, de los cristianos que están siendo asesinados por todo el mundo, solo hablan, ¿no?, de otras religiones, ¿no? Y es muy importante lo que estás haciendo, porque tu labor está llegando a todo el mundo, y yo voy por muchos países y te conocen, o sea que animarte a dar esa batalla, porque efectivamente la izquierda se unió hace años, trata de atacar la religión católica, trata de atacar el cristianismo, trata de blasfemar a los que damos la batalla, tratan de, ahora estaba el otro día en México, me contaba una persona también importante en la Iglesia Católica allí, que se están multiplicando los males de ojo, los embrujos contra aquellas personas que están dando la batalla espiritual, contra esa izquierda donde forman parte de políticos, periodistas y dueños de empresas que se dedican a la inmigración ilegal, un problema que estáis sufriendo aquí con el pueblo haitiano, que obviamente hay gente que viene a trabajar y que merecen estar aquí, pero otros que entran de forma ilegal y algunos de ellos delinquen y, bajo mi punto de vista, merecen no estar aquí y volver si quieren cumplir las reglas, las tradiciones, y sobre todo quieren integrarse respetando los valores que tenéis muy bonitos en el pueblo dominicano. Yo soy dueño de La Derecha Diario, un medio en Argentina que ayudó al presidente Milei a ganar las elecciones. Soy dueño de EDA TV, un medio en España que es perseguido por el presidente de izquierdas, Pedro Sánchez, que está tratando de profanar, por ejemplo, el Valle de los Caídos, que es donde hay una iglesia muy conocida, un monumento histórico, ¿no?, que obviamente nosotros pasamos una guerra civil, una dictadura que fue dura, ¿no?, y que hubo una guerra civil dura para las dos partes, nos reconciliamos y miramos hacia adelante, pero hay dirigentes de izquierdas que usan el pasado para abrir rencillas entre pueblos que son hermanos, como la presidenta de México, Sheinbaum, que está todo el día diciendo que los españoles abusamos, ¿no?, del pueblo mexicano. Yo creo que hay muchos desafíos en el horizonte, en un mundo cada vez más globalizado y donde hay gente mala que, como digo, se dedica a hacer prácticas oscuras, que no creen en Dios y atacan a personas como yo, que doy testimonio de mi fe. Yo tengo también una pareja que es mexicana y ella fue la que, aparte de mi tío que es sacerdote, mi madre y mi abuela que rezan continuamente, donde yo siempre digo que lo que fui capaz de hacer hace 4 años cuando me despidieron de un medio de comunicación de forma injusta por mis ideas, todo el camino que he recorrido, toda esa travesía por el desierto, para mí el testimonio fue el de Dios, el de Jesucristo, la Biblia, y me imaginaba, ¿no?, a ese Jesucristo criminalizado, martirizado, crucificado, como tú o como muchos que dan la batalla religiosa, la batalla espiritual, la batalla mediática, y que la izquierda les caricaturiza en sus programas, los políticos se ríen, y yo lo digo abiertamente, yo no soy, o sea, no podría haber conseguido lo que he conseguido estos 4 años, de abrir en más de 7 países, sin la ayuda de Dios, con esa fuerza interior. O sea, si a mí me dicen ahora, ¿cómo lo has conseguido?, ¿de dónde has sacado esa fuerza interior para sobrellevar los ataques a tu familia, los ataques personales, las amenazas de muerte, y sobre todo creer en tu mensaje de la libertad, de la defensa de la familia, de ir contra los que profesan, ¿no?, la cultura de la muerte, del aborto, la eutanasia, que tenemos muy fuerte en el gobierno de España y otros gobiernos de izquierda en el ámbito latinoamericano, o el comunismo, ¿no?, que están padeciendo en nuestro pueblo hermano Venezuela, Cuba, Chile, es decir, Brasil con Lula? Estamos viendo que nos tenemos que unir
todo lo referente a la batalla espiritual, de la batalla cultural, y decir abiertamente que somos católicos y que gracias a la fe y gracias a Dios estamos donde estamos y seguimos batallando porque somos más, somos mejores, y hay mucha gente que a lo mejor está en su casa viendo este programa que se siente representada, a lo mejor no tiene la fortaleza para sentarse en un plato de televisión, pero yo le animo a que abra su cuenta de X, su cuenta de Instagram, y nos siga, por ejemplo, en el medio que acabamos de abrir en República Dominicana, La Derecha Diario RD en Instagram, o a mí en redes sociales Javier Negre, en colaboración con el grupo de comunicación más valiente de este país y con más proyección, que es Falla Media Group, que es muy interesante lo que están haciendo, con talentos de todo tipo, de distintas edades, y me encantará también hacer cosas con vosotros, contigo. Qué maravilloso escucharte, Javier, y qué maravilloso tenerte por aquí, porque la verdad que ayer, cuando Noelia me llama para que me reúna contigo, yo, Dios mío, yo acababa de llegar, pero a mí me dio una alegría tan grande conocerte, y claro que sí, que vamos a hacer algo juntos, porque la derecha, señores, ya no es que, no lo que se lo inventen, no, es que Sí. ya estamos incidiendo, y si no, miren cómo cada vez más los países van abriendo los ojos. Javier, una pregunta. ¿Qué tú entiendes que se debe hacer dentro de la batalla espiritual para librarla, para guerrear, para vencer al diablo? Porque esta es una lucha entre el bien y el mal, Correcto. sabiendo siempre que el mal nunca va a vencer, aunque la gente lo crea. ¿Qué tú entiendes que debemos hacer? Unirnos, dejar los pecados capitales que están claros en la Iglesia Católica, rezar mucho, pedirle mucho a Dios, hermanarnos sin egos, sin peleas. La derecha, a diferencia de la izquierda, que siempre han ido a una, con intereses comunes, con fondos provenientes de trata de personas, de prostitución, de extorsión, de narcotráfico, la derecha siempre ha ido desunida. Y yo lo que trato de llevar por los países donde está la derecha a diario, ahora acabamos de abrir aquí en República Dominicana, estamos en España, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Ecuador, vamos a abrir en Estados Unidos, es en Argentina, en Chile, es unir desde la generosidad. Es decir, yo hace 4 años tenía un papel en mi medio de comunicación muy conocido, siempre delante de las cámaras, y ahora para sacar los recursos económicos y para pensar en el proyecto, he tenido que renunciar a mi protagonismo, a mi ego, para ser generoso con otros chicos jóvenes, otras chicas jóvenes y también veteranos que nos escriben a mi mail. Cualquiera que se quiera sumar a esta batalla me puede escribir a javiernegre@edatv.com para que podamos hacerle un proceso de selección. Pues muchos jóvenes me escribieron y yo cedí parte de mi protagonismo, les formé, les enseñé, como obviamente sin compararme, porque compararte con Jesucristo es imposible. Pero yo que voy a muchos sitios, ahora he estado en Ecuador, que hay unas iglesias católicas increíbles, hablo con muchos sacerdotes, lo que me encanta es ver que hay mucha gente buena rezando por mucha gente como usted, por mucha gente como yo, sin saberlo. Y yo, días en los que estoy decaído, en los que te están atacando los medios del sistema, los medios de izquierdas, de repente veo incluso medios en España que son algunos propiedad de la Iglesia, por ejemplo, ¿no? de una parte de la Iglesia en España, que muy presionados por el gobierno, que los tiene chantajeados algunos directivos de la Conferencia Episcopal, se ven obligados a ceder ante el poder, ¿no? Y ahora en España estamos viviendo una situación en la que el Valle de los Caídos y muchos símbolos religiosos están siendo atacados por el gobierno, por culpa de que hay unos directivos en la Iglesia, unos miembros de la Conferencia Episcopal, que han cedido al chantaje del gobierno. Entonces, yo cuando me siento decaído salgo a la calle y es el calor del público, encontrarme con sacerdotes, encontrarme con amigos, familia, que me dicen, rezamos mucho por ti. 26 minutos. Y es esa fuerza interior la que, unida a mi reconexión con la fe, con la Iglesia Católica, porque yo digamos que no era el católico ejemplar, es decir, rezaba desde casa, iba de vez en cuando a misa, a reflexionar, pero es cierto que llevaba tiempo sin confesarme y tal. Conocí a la que es mi pareja actualmente en Sinaloa, en Mazatlán, y ella es muy fuerte a nivel religioso y católico, y ella ha pedido mucho a Dios porque incluso apareciese en su vida una persona que diese la batalla espiritual y la batalla cultural, y el mundo se alinearon los astros, o Dios, y nos conocimos. Y ella ha sido la que me ha reconectado con esa Iglesia Católica, donde yo fui de pequeño además monaguillo, yo fui al seminario menor, yo iba para cura, y lo que pasa que
pues al final cuando eres más joven, el seminario menor en España, en Málaga, me llevó mi tío, tiene una parte como muy didáctica, muy educativa, muy deportiva, y llega un momento donde ya te pedían, ¿no?, sentir esa vocación para ser sacerdote. Yo en ese momento no la tuve, mi tío sí, mi tío Fermín, que tiene además un grupo de música llamado Ixtis y que ha sido misionero por todo el mundo, y de esos curas que representan realmente a la Iglesia Católica, que no tienen lujo, que no tienen ostentidad, que es todo generosidad, y que no te encontrará una persona que hable mal de él, porque es tan buena que incluso hasta la gente mala reconoce que es buena persona. Y efectivamente ha sido la cantidad de gente que ha rezado por mí la que me ha protegido de esos males, de esa batalla, ¿no?, contra el mal, contra el maligno, contra el demonio, y hay que protegerse mucho rezando, de verdad. Y lo digo abiertamente porque yo lo he experimentado estos meses. Es decir, yo me sentía de repente mal, decaído, yéndome las cosas muy bien, me sentía mal en España, y de repente conoces una persona que te reconecta con esa Iglesia Católica y te sientes más fuerte, con más energía, con más generosidad y sobre todo con más amor, incluso dándole amor o no odiando al que te odia. Javier, es interesante lo que tú estás diciendo, de rezar y todo eso. Ahora, los católicos nos alimentamos de los sacramentos. Claro. Y uno de los principales sacramentos que hay es la Eucaristía. Correcto. Donde Jesucristo se parte, se reparte y se comparte. ¿Qué tú tienes que decir con relación al poder de que tiene ese cuerpo de Cristo cuando lo ingerimos, cuando dice Jesucristo que el que coma de su cuerpo y beba de su sangre estará en mí y yo en él? ¿Qué poder entiendes tú que tiene la Eucaristía, comulgar el cuerpo de Cristo cuando vamos a misa? Un poder increíble. Yo reconozco que llevaba mucho tiempo sin comulgar, porque al final tenía una vida laboral muy ajetreada, muy frenética, y rezas en tu casa o cuando ves alguna iglesia abierta y entras, ¿no? Eso sí lo hacía. Pero de repente, a través de conocer a esa persona, Astrid, fue como empecé a comulgar, empecé a confesarme, empecé a ir a la Iglesia Católica. En Argentina tenemos muy bonitas. Yo vivo en Buenos Aires y hay unos grandes sacerdotes que te dan muchos consejos de vida, y en Madrid y en muchos sitios latinoamericanos. O sea, yo siento con envidia cómo vivís en Latinoamérica, en Centroamérica, en las islas del Caribe, la religión católica, el peso que tiene la Iglesia Católica en República Dominicana, porque desgraciadamente en España el gobierno está atacando esos valores de la cristiandad, esos valores católicos, y hay jóvenes que a través de redes sociales, como el movimiento de Hakuna, que se están volviendo a reactivar, y yo me alegro, pero hay otros que sienten vergüenza a la hora de ir a una iglesia católica porque los programas de televisión del gobierno, de radio, ridiculizan a los que son católicos, a los que son cristianos. Y eso aquí en República Dominicana sería una ofensa, pero aquí ha habido gente, por ejemplo, periodistas dominicanos que han recibido fondos de USAID, del gobierno norteamericano, para atacar los valores cristianos, los valores pro vida, los valores de la familia. Y en Argentina, por ejemplo, eso, la izquierda y la derecha están bastante unidas en cuanto a la religión, en cuanto a los valores de la familia, de la tradición, de la natalidad. En España estamos sufriendo un proceso de islamización de nuestra sociedad, donde el gobierno está promoviendo una inmigración ilegal de personas de otros países que ya no huyen de una guerra como hace unos años, ya vienen del Magreb, de religiones que no respetan a las mujeres, de religiones que usan a algunos para provocar atentados terroristas, no solo en España, sino en Alemania, en Noruega, en muchos países, y hay parte de la sociedad que ha reaccionado apoyando a partidos políticos, son abiertamente católicos, abiertamente pro vida, y nosotros estamos en La Derecha Diario y en EDA TV y en Informa Radio alineados en torno a ese movimiento, porque yo no me avergüenzo de decir que soy católico, soy cristiano, y que hay que ir a la Eucaristía, escuchar la palabra de Dios a través del sacerdote, leer la Biblia, porque mucho de lo que estamos pasando ahora en esa batalla del bien contra el mal, cualquiera que haya aprendido un poco sepa de historia, mi padre es profesor de historia, sabe que estamos en un momento histórico, un momento de una lucha brutal. Van a pasar muchas cosas malas en los próximos meses, en los próximos años. Estamos viendo con batallas a nivel mundial, Rusia contra Ucrania, Palestina contra Israel, cómo ha masacrado la banda terrorista que controla Palestina, Hamas, al pueblo de Israel, al pueblo judío, que son hermanos, cómo son perseguidos esos curas católicos en países, ¿no?, africanos, por ejemplo, en países del Medio Oriente, cómo hay líderes de la derecha mexicana, por ejemplo, como Eduardo Verástegui, que está grabando ahora una nueva película sobre esa persecución que sufre el pueblo católico. Mel Gibson, ¿no?, la película que hizo sobre la Pasión de Cristo, fue censurada
Es decir, como que tenemos que dar visibilidad a que el pueblo católico y cristiano está siendo perseguido, porque esa gente de buena fe que lleva la palabra de Dios a los lugares más recónditos, a los lugares más peligrosos, hay que protegerla, hay que rezar por ellos, y a personas como usted, rezar. O sea, a mí me decía una persona que me ayudó mucho en México, dice, tú estás vivo y tú te mantienes en pie, no porque hayas rezado tú mucho, sino porque hay mucha gente buena que ha rezado por ti. Amén. Gente que me ha visto a través de YouTube, a través de redes sociales, que yo ni les conozco, aparte de mi familia, porque yo sentí una fuerza estos años brutal. Pero cuando me reconecté con la iglesia, cuando me convertí, comulgando, confesándome, sentí esa energía por 4. E insisto, si ahora me dicen cómo montaste un imperio mediático o un grupo de comunicación low cost, sin recursos, conociendo a las personas clave, como usted ayer, o sea, un regalo de Dios. Es decir, yo soy muy de analizar, y cuando estás bien contigo mismo, cuando estás generoso, cuando estás abierto, ves las señales de Dios, los caminos donde tienes que ir. Y yo a veces pido a Dios, que yo que viajo mucho y tengo poco tiempo para la reflexión, desgraciadamente para el descanso, que me ilumine, que me diga hacia dónde tengo que ir. ¿Tengo que ir a este país a luchar o temo por mi seguridad? Un país como México, por ejemplo, que nuestro medio es número 1 en redes y nos están amenazando de muerte. Pero me siento muy protegido porque incluso las zonas de riesgo he sentido esa protección de Dios. Javier. Y nunca he tenido miedo cuando me han amenazado de muerte en el País Vasco, por ejemplo, en España, en el norte, donde estuve amenazado por una banda terrorista, más bien por su banda política, que nos señalaban y buscaban a veces algo peor que la muerte, que es lo que buscan con nosotros, que la muerte civil. Ya, Javier, nos quedan, porque sé que tú vas para una entrevista ahora, ya tu asistente me está haciendo señas, y ya en estos 2 minutos que te quedan, ¿qué mensaje tú le mandas a la República Dominicana, a todos esos jóvenes y al público en general de la República Dominicana con el tema de la batalla espiritual y lo que estamos viviendo? Que hay que ir a la Iglesia Católica, hay que escuchar a personas como usted, hay que escuchar a los sacerdotes, a los curas, a los misioneros, a las personas de buena fe que profesan la religión católica, unirse, porque tenéis la amenaza, un país, o sea, es decir, ¿cómo es posible que en la misma isla tengáis un país rico, ordenado, seguro, obviamente hay incidentes, pero un país con bonanza, donde crece la tierra, hay agricultura, hay ganadería, hay sectores económicos industriales, tan bonito, y a pocos kilómetros, con una frontera en Haití, tenéis el desorden, el caos, el estado fallido? ¿Qué hacen en Haití? Males de ojo, embrujos. ¿Qué representa Haití? Las fuerzas del mal. Y República Dominicana, yo creo que, obviamente hay que corregir algunos errores, son las fuerzas del bien. La Iglesia Católica tiene mucho peso. Pero yo le diría a los gobernantes, sobre todo, que eviten que haya una invasión de haitianos ilegales. Ya la tenemos. Como se está provocando, lo hemos visto en Friusa, porque hay muchas de esas personas haitianas que no vienen a integrarse, que no vienen a convivir en paz y que no entienden los valores de la religión católica, ni, por ejemplo, el respeto a las mujeres o el respeto a los derechos fundamentales. Y hay algunos de ellos que son muy agresivos. Entonces, la ministra del Interior tiene que poner orden. Estamos viendo imágenes de haitianos tomando coches de policía. O sea, y entiendo que los dominicanos no pagan impuestos para que vayan las mujeres a los hospitales y haya colas kilométricas por culpa de que hay haitianos ilegales que se benefician de esos servicios sanitarios y sociales. Es decir, no tiene sentido. Yo lo que animo a los dominicanos, que sigáis siendo un pueblo de bien, que vayáis a misa, que recéis mucho, porque el mal lo tenéis a escasos kilómetros, en una frontera con Haití, donde hay multimillonarios como Soros, como Bill Gates, que están promoviendo a través de falsas ONGs el tráfico de seres humanos ilegal, las bandas de narcotráfico, las bandas de delincuentes y las bandas del mal, que son los que invocan al demonio para que te pasen a ti cosas malas, para que me pasen a mí cosas malas, a veces cosas inexplicables que los médicos ni ven, y que a veces tienes que ir a lugares y que solo Dios es el que te limpia por dentro, pero hay que seguir protocolos, y el fundamental es ir a misa, escuchar la Eucaristía, comulgar y pedir perdón y confesar, y sobre todo ser generosos, unirnos y decir abiertamente: somos católicos, Dios nos protege y tenemos fe, porque la batalla la vamos a ganar. Desde la unidad, desde el rezo, desde la generosidad, porque tenemos la razón. Jesucristo, cuando era demonizado, crucificado, hubo gente que hablaban tan mal, le blasfemaban tanto, que se acercó a su mensaje, porque dicen: no puede ser que Jesucristo sea tan malo. Y se engancharon, y dejó una serie de discípulos, y eso es lo que tenemos que hacer. Yo no sé dónde estaré dentro de unos años, pero lo que sé es que hay una red de discípulos que, gracias a EDATV y gracias a La Derecha a Diario, los distintos países, nos siguen
y desde el lavabo de su casa, desde el salón de su casa, desde X, ya son más influyentes que algunos de los periodistas tradicionales, los que no creen la opinión pública. Así mismo es, señor, y con ese mensaje tan poderoso despedimos a Javier Negré, que tiene una agenda tremendísima, pero que sabemos que va a seguir viniendo, y le damos la bienvenida a este programa. Aquí hablamos claro todo el tiempo, y a La Derecha Diario, que yo lo sigo en todas las redes sociales, porque está haciendo un trabajo impecable. No te detengas, pídele a Dios fuerza, y siempre a los pies del Señor, Negré. A los pies en la capilla, ahí, a los pies, pidiendo cacao, como le digo yo, babeándole al Señor su misericordia. Así que bienvenido Muchas al gracias. programa, y que tenga un feliz viaje, que sé que te está yendo hoy de regreso. Así que gracias por estar aquí, Javier. Cualquiera que quiera enrolarse en esta batalla mediática, esta batalla espiritual, que me escriba a javiernegre@edatv.com, cualquier edad, cualquier condición, y síganos en las redes sociales, tanto a mí, Javier Negre, en Instagram, Twitter o Facebook, y a La Derecha Diario RD, en colaboración con Falla Group, que recomiendo también seguir sus redes. Bueno, gracias. Muchísimas gracias.